Oi, o que eu fiz pra você não se ouvirá no rádio nem vai passar na TV. Cuando comencé a hacer entrevistas en el canal, sabía que una de las entrevistas iba a ser a Matilde Fidalgo. A lo largo de los últimos 10, 12 años, la verdad que he perdido la cuenta de las veces que he podido entrevistarla. Es una jugadora que ha tenido una trayectoria muy interesante a nivel de clubes y con la selección. A nivel de clubes ha jugado en los equipos más importantes del fútbol femenino en Portugal. Ha jugado además en la Premier League, en el Manchester City y en el Real Betis. Casi 50 veces internacional con la selección portuguesa. A nivel de títulos, pues ha ganado 6 ligas, una Copa de Inglaterra. Tiene un currículum que la verdad que llama la atención. Es la primera vez que la entrevisto como exjugadora, así que espero que puedan disfrutar de una entrevista en la que hacemos balance a toda su carrera. En primer lugar, Matilde, darte las gracias. Yo creo que eres una de las profesionales y de los profesionales a los que más he entrevistado en todos estos años y me apetecía mucho hacer este balance de tu carrera. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ti por invitarme. Es verdad que hemos hablado ya muchas veces en mi carrera, pero ahora es distinto, ¿no? Porque ya ha tomado un rumbo distinto y es un placer hablar contigo otra vez. Vale, quería empezar con algo que a lo largo de los años me dijiste siempre muchas veces, que era que no te ibas a retirar demasiado mayor, ¿vale? Que ibas a terminar tu carrera joven. ¿Por qué? ¿Por qué has tenido siempre esta idea? Y bueno, pese a todo, ¿no? Pues en esta ocasión pues me ha parecido demasiado pronto, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo siempre lo dice que me iba a retirar temprano, pero la verdad es que, porque cuando era más joven, yo creía que 30 ya era muy tarde, o sea, que la gente de 30 ya era muy mayor. Y la verdad es cuando sigues tu carrera normal y llega a los 29, pues la verdad es que 30 tampoco me parecía demasiado. Pero yo siempre quise tener una familia, tener hijos y lo sé que es posible jugar mientras tienes hijos y todo y volver, pero para unos eso es lo que hace más sentido. Para mí, yo quiero ser una madre que tiene tiempo, que tiene findes, que tiene todo, que tiene una vida un poco más normal y que tiene mucho tiempo para sus hijos, ¿sabes? Yo fui estudiante y jugaba al fútbol. Después fui futbolista y estudiaba un poco. Y luego, cuando sea madre, yo quiero ser madre y trabajar un poco, ¿sabes? Que mi mayor ocupación sea mi familia. Entonces, por eso yo sabía que no quería retirarme muy mayor. Y también porque yo creo que suele pasar mucho, la gente, pues el fútbol es una pasión, es una profesión y una pasión. Y es muy difícil retirarse mientras las cosas van muy bien, pero lamentablemente es lo que es. La edad te retira características que son fundamentales para practicar con la misma calidad la actividad deportiva. Entonces, yo no quería retirarme sintiendo que ya no era capaz de más. O sea, que los mejores años de mi carrera habían pasado y ya no podía competir con el mismo nivel. Entonces, por eso yo sabía que no iba a retirarme demasiado temprano. Claro, no, los últimos años no he disfrutado tanto del fútbol, las cosas no me han salido tan bien y también tuve un montón de oportunidades que yo creo que si continuara a jugar el fútbol, pues esas oportunidades que tuve este año se iban a pasar y la verdad es que quería retirarme, pero con algo para hacer cuando terminase. Y pensé, bueno, si voy a jugar es 2 años más, pero estas oportunidades que tengo ahora mismo, a lo mejor no las voy a tener en 2 años. Entonces, yo creo que no salgo completamente feliz con lo que ha pasado en mi carrera,
pero si hago un balanzo, pues tampoco ha sido mala. Entonces, quedarme con lo bueno, aprovechar las oportunidades que tuve y agarrarlas y ya está. Y salir mientras sentía que yo si quisiera jugar, pues físicamente lo podía. Entonces, eso, por eso siempre he pensado en salir temprano del fútbol. Ahora estás de comentarista, de analizando partidos, competiciones, te vimos en grandes competiciones a nivel internacional, a nivel nacional también. ¿Cómo llega esa opción? Porque bueno, es algo que empezaste a compaginar a la vez que estabas jugando, ¿no? ¿Cómo surgió? Bueno, yo en el fútbol es muy normal llamar a la gente para hablar en algunos programas de televisión y así, y la verdad es que la comunicación a mí me gusta. Entonces yo me sentía confortable en la tele. Y, y nada, cuando dejé de jugar en la Sele tantas veces, pues empezaron a llamarme para comentar los juegos, los partidos y todo, y creo que le ha gustado a la gente que estaba ahí y me ha llamado para hacerlo semanalmente, o sea, todos los jueves en la tele. Y yo estaba bueno, cerca de Oporto, donde se grababa el programa, entonces lo podía hacer. Hablé con el club y me han dejado hacerlo, tuve permiso, entonces empecé a hacerlo y las cosas salieron bien y luego esta temporada pues yo sabía que eso lo iba a mantener, empecé a hacer un poco más y la radio ha escuchado, han gustado, entonces empecé con la radio también. Y estoy en la unión también de... Eso es un contacto que ya tenía hace mucho tiempo. El presidente siempre me decía desde... Estaba jugando en fútbol Benfica, o sea, hace más de 10 años me ha Sí, dicho que le gustaba mucho mi perfil y que pensaba un día, cuando me retirara, pues que hablara con él para trabajar ahí. Y digo, bueno, lo pienso y cuando me retiré, pues hablé con él y estoy haciendo asesoría en la Unión. Y claro, es que todo puedo manejarlo con el comentario y eso también. Entonces estoy conectada con el fútbol, que eso me gusta porque es algo, ¿sabes? Pasas mucho tiempo haciendo eso, entonces tienes conocimiento, tienes la pasión por eso, entonces poder utilizarlo para algo y seguir tu vida con eso sin, porque a mí no me interesaba mucho ser entrenadora, por lo que dice, yo quería retirarme no muy mayor por la libertad claro, que es tener findes y todo. Si me vuelvo entrenadora, pues peor, porque hacen lo mismo, pero claro. en los tiempos libres están preparando partidos. Entonces eso no quería, pero de alguna forma quedarme conectada con el fútbol y esto ha sido una opción muy buena para mí. Estás contenta, ¿no? Con el momento actual. Sí, sí, sí estoy. Revisando tu carrera, creo que haces 9 temporadas en la primera división de Portugal y ganas el campeonato 6 veces. Fue muy llamativo. Eh, pues algo así. Yo creo que a lo mejor un poco más temporadas, no sé, sí, bueno. Algo así. El fútbol Benfica he estado mucho tiempo y los primeros años cuando llegué estaba en la segunda división, pero Sí, eran el único club en Portugal, en Lisboa. Y yo no tenía ni idea qué hacer. Bueno, yo no conocía a ninguna chica que jugaba, entonces yo pensaba que cuando no podía jugar más con los niños, pues que ya estaría, ¿no? Y ya iba a jugar con mis amigos y tal, pero no profesionalmente. Y empecé en la segunda porque estaban cerca y yo seguía estudiando. Y las últimas 2 temporadas, no, tuvimos 2 temporadas que ganamos el campeonato y ahí ya pensaba en ser profesional. Y empezaron 2 equipos profesionales en Portugal, Sporting y Sporting Braga. Pero yo pensaba que íbamos a poder competir, entonces me quedé un año más, pero no pudimos. Y el otro año he ido a Sporting, hemos ganado, el otro Braga, hemos ganado, pues salí
Y luego cuando vuelvo, sí, tengo temporada y media en Benfica, pero ganamos los 2 años. Incluso ayer o el sábado se conquistaron la quinta vez consecutiva el campeonato. Enhorabuena para ellas. Pero los 2 primeros años sí que he ganado por Benfica. Y el último, pues ha sido el único equipo en Portugal que he jugado sin ganar nada, que Sí, ha sido Famalicão. Pero sí, en Portugal me ha salido muy bien, la verdad. Bueno, el último año no, pero los demás ha salido muy bien, sí. sí, y sobre todo porque, bueno, estás en proyectos que ganan el campeonato, aunque el fútbol portugués iba evolucionando, ¿no? Pero en verdad lo que comentas, que tu último año en Fofó, pues no es tan conseguido. Yo también esperaba que el equipo le diera para competir por la liga. Es verdad que luego tanto Sporting como Braga reclutan a muchas jugadoras que están fuera, o sea que realmente fue muy difícil, ¿no? O sea, ese campeonato, ¿verdad? Comienza, no ganáis la supertasa, ¿no? Que era casi como una... eh, Sí, la eh, perdemos con Valadares. sí, Valadares es un equipo, bueno, de esos que estaban en ese campeonato, por ejemplo. Yo creo que es uno de los únicos que sigue compitiendo, porque Fofó ha bajado. A Obregaría, creo que ha bajado ahora. eh, Villaverdense también. Oriens, que había sido campeón un par de años antes también. Entonces, a dos francos. O sea, cuando llegan Sporting, Braga, esos tienen un registro profesional. Entrenan todos los días. Por las mañanas, gimnasio por la tarde y todo, y nosotras entrenábamos 3 veces a la semana. Pues si yo entrenaba 2 veces más con los niños, pero el equipo no podía competir y la gente trabajaba, entonces no podíamos claro, entrenar por las mañanas ni nada. Y es muy difícil competir y todo. Valadares tenía, es que casi ganaban siempre, estaban muy, muy disputando, pero claro, al final nosotras siempre ganamos. Pero yo creo que ha sido un año también que no hemos podido competir por los fantasmas de que las cosas no nos iban a salir bien. claro, Entonces empezó un poco mal. El grupo incluso que en los años anteriores tenía un ambiente muy bueno, buen rollo y todo, empezó a quedarse un poco más difícil y el entrenador ha salido en medio de temporada, entonces ha sido una temporada muy difícil. Pero yo creía que porque hay muchos equipos que tienen buenos jugadores, pero no tiene la conexión y claro. eso es con tiempo, experiencia y todo. Y nosotros eso lo teníamos. Y yo creo que si hubiéramos aprovechado un poco mejor, a lo mejor no ganábamos, pero podíamos competir distinto de lo que pasó, pero nada, es una... Yo no estoy arrepentida, o sea, porque yo era capitana y hablé con todas mis compañeras para que quedaran, para que intentáramos y lucháramos. Entonces, yo no podía salir después de eso. Yo tenía propuesta de Sporting y de Braga, pero yo no quería salir porque yo hablé con todas para que se quedaran, entonces yo no podía ser Claro. la que sale. Entonces, no estoy arrepentida, intentamos, no pudimos y ya está. La temporada siguiente me fue a Sporting y ganamos. Sí, yo recuerdo, creo que sería 2020 quizás, cuando estaba escribiendo mi primer libro, el mismo día, por la mañana fui al Cochete a hacer una entrevista y por la noche fui al estadio de fútbol Benfica también a hacer otra. Y eran dos mundos totalmente diferentes. O sea, recuerdo Sí, en Alcochete, donde entrenaba el equipo femenino de Sporting, bueno, o sea, todo, o sea, había de todo, ¿vale? Y al estadio Fofó y lo primero que vi a jugadoras sacando la basura, por ejemplo. O sea, cargando con el material, limpiando, o sea, la verdad que me llamó mucho la atención y bueno, también el horario de entrenamiento, o sea, era muy tarde. sí, Era, claro, imposible competir por ganar, ¿no? Por superar a un equipo con una estructura profesional, realmente.
Sobre esto que comentas, ¿tú sentiste que era tu deber, tu obligación permanecer en el equipo? Eh, por ejemplo, cambió el entrenador, pero tú seguiste. El hacer las cosas como debías a lo largo de tu carrera, ¿en algún momento te ha llegado a perjudicar? Sí, y yo creo que, bueno, cuando el fútbol amador está, es más puro, la gente se queda por la pasión por el deporte y por los demás, por los compañeros y todo. Y el fútbol de competición, pues es una competición. Incluso en tu equipo, aunque te guste tus compañeros y todo, la gente está compitiendo por el sueldo, compitiendo por la posición, por la visibilidad, por todo. Entonces, eh, es, en inglés se dice, it's a dog, it's doggy world. O sea, que los grandes van a comer a los pequeños y ya está. Y yo no soy así. Y, y siempre es que tengo que hacer lo que sé que debería hacer y no que sería obligatoriamente mejor para mí. Y yo creo que muchas veces eso no estoy arrepentida, porque creo que si por un lado pues me ha sacado algunas cosas, algunas posibilidades, también me ha hecho la persona que soy y creo que soy una persona que no ha creado demasiadas amistades, pero buenas relaciones con todos los clubes y las personas donde he estado. O sea, que no creo que nadie te va a decir que yo estuve mal aquí o que no hice lo que debería. Y yo sé que eso no debería ser un norte para todos, porque nadie puede agradar a todos, pero yo soy así y sé que hice lo correcto. Pero tuve, por ejemplo, ocasiones de tener una propuesta y no tenía el contrato asignado ni nada, pero había dado mi palabra y luego tuve una propuesta muchísimo mejor en un club mejor, más dinero y todo, pero digo, es que palabra es contrato para mí. Entonces, no va a pasar. Y eso no, bueno, al final podría haber sido algo mejor para mí, pero ya está. Y igual en Fofo, el último año ha sido eso, que yo quería que todos se quedaran, entonces yo no podía salir, pero la verdad es que iba a tener un contrato profesional, jugar ganar la... Bueno, eso no lo sabía, pero al final podría haber ganado el campeonato y eso no ha pasado. Es que en Fofo yo no ganaba dinero casi nada. Claro. Incluso digo, es que como hay gente que es más de lejos, que reciban más ellas, porque yo es que casi no gasto nada para entrenar. Entonces, esa postura un poco de... me ha salido... No estoy arrepentido, como digo, pero claro, podría haber tenido otras oportunidades de financieras, de carrera también, pero ya está. Sí, bueno, al final era una apuesta también, porque demorar las cosas un año nunca sabes en realidad. Claro, claro, eso. Sí, pero bueno, luego como tú dices, ¿no? A mí siempre, pues yo creo que tu imagen siempre ha sido muy positiva, de una persona seria, muy trabajadora, muy inteligente. Luego al final eso también cuenta y también cuenta ese tipo de decisiones. Al final terminas jugando en los tres equipos más potentes en Portugal de la historia. O sea, la primera división femenina, pues cada año se ha ido haciendo más fuerte, mejores condiciones, y finalmente juegas tanto en el Sporting como en Braga, como en Benfica. Siempre pues teniendo éxito, incluso por ejemplo Braga, ¿no? Que era a lo mejor quizás el equipo que más difícil lo tenía, y el año que tú estás allí, pues también ganáis la liga. ¿Cómo ves la apuesta de estos equipos? La entrada en el fútbol femenino, que cambia el fútbol femenino para siempre, pero bueno, luego también tienen muchísima visibilidad. Allá donde van, tienen partidos en sus primeros estadios en muchos casos. Yo creo que hay una revolución a la hora de que las jugadoras portuguesas son muy conocidas, incluso fuera de Portugal.
Pero ¿cómo viviste esa experiencia en estos tres grandes? Bueno, Sporting ha sido mi primera experiencia y una diferencia muy grande para lo que teníamos en Fútbol Benfica, porque es un equipo profesional y luego es que el club, no solo por el equipo, sino que el club ya tenía una estructura que, que lo permitía una distinción muy grande para los demás, porque los clubes que tenían equipo de fútbol femenino eran eran clubes más chiquitos, entonces que el entorno es muy amador. Y luego cuando llegué a Sporting, pues tenía ya otra visibilidad y todo, pero siempre lo sentí muy natural, o sea, que es que yo cuando estoy jugando, claro, me gusta estar en estadios con el ambiente de la afición y todo, pero cuando está jugando es que me daba un poco igual. O sea, cuando el balón para un poco y hace falta la energía de la gente que está ahí, sí que hace diferencia, pero cuando está jugando, pues da igual, es que no tengo percepción del alrededor, ¿sabes? Solo del campo. Entonces eso ha sido muy natural, no lo he pensado. Claro, cuando fui al Braga, es un equipo que no tiene la historia de Sporting, pero el femenino, porque el club masculino no tiene tantos resultados ni nada, pues el femenino tenía mucho apoyo y todo, y la gente por la calle me conocía, y eso en Lisboa no solía pasar. Claro, una otra vez, pero Lisboa es una ciudad más grande, entonces nadie habla con nadie, nadie te conoce. Cuando llegué a Braga, pues el día que fui a firmar el contrato, cuando salgo del centro de entrenamiento, la gente decía, este año vamos a ganar y todo, y digo, uy, ¿esto qué es? Porque es una ciudad más pequeña, la gente de la ciudad casi toda es del club, entonces ahí lo sentí un poco más, pero no en una forma, o sea, porque yo creo que el fútbol tiene el problema, en lo masculino, por ejemplo, que te quita la privacidad totalmente. El femenino, pues la gente conoce, pero no tanto, y eso a mí me gusta. A mí me gusta el reconocimiento por mi trabajo, pero la posibilidad de ser invisible, que la gente no sepa que soy, si la ropa que tengo está bien o no, si el pelo está penado o no, ¿sabes? Que eso no, eso me gusta en el femenino, que la gente suele conocer muchísimo más y eso es bueno porque trae afición y dinero pues para investir y quedarse quedar creciendo, pero la privacidad, el anonimato es algo que no se paga y a mí me gusta mucho. Entonces, claro, en Braga me ha gustado que la gente reconociera el equipo y a mí, pero es que no ha sido nunca algo que lo he pensado mucho, en verdad. En Benfica ha sido un poco más, o sea, porque sigue creciendo Claro, y el Mundial ha hecho muchísima diferencia. Pero Benfica es el club con con la mayor afición en Portugal. Yo creo que están haciendo un buen trabajo, que es, como dije hace poco, el quinto año consecutivo que siguen ganando, porque hicieron un investimiento muy grande y, y lo están recogiendo los frutos por eso. Pero sí que la gente suele conocer un poco más y el estadio tiene más gente, más afición. Y eso me gustaba como jugadora, pero es que ha sido muy natural, en verdad no lo he pensado mucho, pero si paro para pensar lo que teníamos 10 años atrás, cuando empecé a jugar en fútbol Benfica, es que no teníamos nadie en la grada, claro, sino mi familia, o por ejemplo en la Sele, el primer partido que hago, yo creo que tenía como 5 personas en la grada y 3 eran de mi familia. Y ahora tienes el estadio lleno y todo, y muy bien, pero es que nunca lo he pensado demasiado, porque sí que me gusta, pero cuando estaba jugando es el campo claro. lo que veo.
¿sabes? Y las gradas, pues solo cuando hay silencio y el partido para y empieza la afición, ahí sí lo sientes, pero lo demás no. No. Sí, sobre eso, ¿no? Sobre cómo poner el foco en el balón, en el juego. Eh, Hay algo que me comentaste un día bueno, cuando te sentías mejor jugando al fútbol era, estabas a su vez cantando, ¿no? Que era una manera en la que tú te concentrabas. Coméntanos un poco eso, cómo era eso de jugar mientras cantabas. Es que la verdad es que no era para concentrarme, sino que salía naturalmente cuando estaba concentrada. Y yo creo que, bueno, en los últimos años, por ejemplo, de mi carrera lo he pensado demasiado, porque las cosas no estaban saliendo, entonces pienso que en todos los errores que hice, los pases que debería haber entrado y no lo hice, si el entrenador había notado, si mi cuerpo estaba en la posición cierta para defender y todo. Y al final, eh, el fútbol es algo que tiene que fluir porque la decisión cuando la tomas tardas un poco, cuando es automático es muchísimo más rápido y al final lo más rápido que puedas decidir y ejecutar, lo mejor, porque el fútbol es una cuestión de tiempo, espacio, ¿no? Entonces, la decisión más rápida, no la ejecución, porque puedes hacerlo, hay que saber cuándo parar un poco y cuándo darle tiempo, pero la decisión lo más rápida que sea lo mejor. Y eso suele pasar cuando estás en modo automático, o sea, que lo piensas pero no te das cuenta que lo estás pensando. Y eso me pasaba mucho cuando las cosas iban saliendo muy bien, pues la verdad que cuando me daba cuenta ya estaba cantando. El peor es que siempre era la misma canción. O sea, no en todos los partidos, pero si empezaba una canción en un partido, pues me pasaba todo el partido cantando la misma canción. Y al final ya había cantado unas 300 veces la misma. Pero sí, me solía pasar mucho que cuando estaba jugando, no las acciones, o sea, que no me acuerdo, si tenía el balón en el pie, pues yo creo que no estaba cantando, pero cuando estaba leyendo el juego, y dónde estaba el balón, mi adversario, mis compañeras, pues sí que estaba cantando. Y yo creo que por eso, porque no estaba analizando cada detalle de lo que estaba haciendo, simplemente las cosas fluían mucho y entonces en mi cerebro estaba confortablemente cantando algo y cuando llegaba el balón para mi acción, o sea, defendiendo o con el balón en el pie, pues no tenía nada. Es como un blanco en el cerebro y ya está. Y hacer lo que tenía que hacer. Pero lo demás estaba cantando. Para terminar esta parte de la entrevista, en la que hablamos de tu carrera en Portugal, tengo la curiosidad. El último año en Famalicão, ¿vale? En un equipo que a mi entender, pues bueno, ficha o se refuerza bien, llegas a coincidir con, por ejemplo, con Andrea Mirón, un equipo que yo pensaba que iba a mirar para arriba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y si al final eso, porque es algo que también lo pienso, ¿no? Que eso, ese año tan complicado, también con una lesión, con un golpe, recuerdo estar viendo el partido en casa y era un golpe durísimo, o sea, no pensé que hubiera llegado a ser tan grave, pero es verdad que fue un golpe muy duro, ¿no? Si todo eso a nivel emocional, a nivel fútbol, a nivel físico, también contribuye a que fuera tu último año. Bueno, sí y no, porque la verdad es que yo no quería que el último año yo lo pensara como algo triste, algo que no había sido bueno, pero sí que lo tiempo que estuve recuperando, porque ha sido una lección rara. Entonces, el tiempo que estuve recuperando, la verdad es que no echaba el fútbol, sino que quería estar normal, ¿sabes? Poder salir del hospital y todo, pero yo no echaba demasiado el fútbol y digo, a lo mejor ya está, a lo mejor ya está y no hace falta seguir. Claro, yo volví a entrenar porque, como te decía, yo no quería salir porque no podía más, sino porque no quería más. Entonces volví a entrenar y todo, y estuve miré a algunos clubes para jugar en esta temporada, pero sabiendo que yo podía, si quisiera, yo podía jugar.
Pero lo que ha pasado en la temporada ha sido muy difícil también, sí, emocionalmente me ha costado mucho y a lo mejor eso me ha hecho ver que la sed que yo tenía de terminar bien, que no merecía la pena porque no estaba disfrutando. O sea, que los últimos años han sido muy pesados porque yo quería tanto probar que las cosas me podían salir bien y que podría volver a disfrutarlo, que al final ha sido todo lo contrario. Y ese año me ha abierto un poco los ojos para ver que es que no tengo nada que probar. Eso no lo siento siempre, ¿eh? Muchas veces siento que no he terminado bien, pero la verdad es que yo quería terminar bien no solo por el fútbol, pero sino para probar que lo podía. Y no tengo que probarlo a nadie. Y entonces, incluso no tengo que probarlo a mí. Eso me gustaría, pero las cosas son lo que son. Y hay veces que hay cosas que dependen de ti y otras que no. En las oportunidades dependen de lo que haces, claro, si estás bien hay más oportunidades y todo, pero hay cosas que el equipo, las lecciones, el entrenador, pues hay muchas cosas que no dependen de ti. Y la verdad es que la temporada que ha pasado yo también pensaba que el equipo, o sea, que teníamos jugadoras para hacerlo mejor, pero la verdad es que empezamos muy tarde porque había sido un equipo que incluso ganara la Copa de Portugal la temporada anterior, con un equipo que tenía buenas opciones, pero yo creo que no tenía mejores jugadoras que la temporada pasada, pero estaban, o sea, el presidente del club ha salido, ha venido otra dirección que no estaban ciertos, se veían a, a querer un equipo femenino o no. Y cuando hicieron los contratos y todo, ya casi todos los equipos ya estaban entrenando. Entonces empezamos más tarde y todo. Y la verdad que la supertasa como la llamamos nosotros, que tiene 4 equipos, pues nosotros estamos en ese torneo. Y en lo que hay una semifinal y una final. Sí. Y hemos competido con los mejores equipos, o sea, con Benfica, Sporting y Braga. Y la verdad es que hemos competido, pero luego empezamos la temporada. Estábamos ganando con Marítimo en Madeira y hemos concedido 2 goles y las cosas empezaron mal. Y el entrenador se ha frustrado mucho, nosotras con él también. Y luego el segundo partido perdimos también y yo creo que la confianza, eso es algo fundamental, se ha ido. Y hay temporadas que todo sale bien y equipos que no están jugando nada, pero siempre sale un gol o algo que te salva, pues también al el revés, que es, está jugando muy bien y todo, pero no lo metes y te meten un gol al 90 minutos. Una jugadora que no ha metido goles a nadie. ¿Sabes? Son una zurda que le ha metido un golazo de derecha en primera vez en su vida. Eso nos ha pasado todo. Goles impropios, todo. O sea, entonces la confianza ya desapareció, pues el entrenador ha cambiado porque las cosas no iban bien. Y la verdad es que teníamos buenas jugadoras, pero nadie había jugado juntas nunca. Del equipo de la temporada anterior se quedaron 2 jugadoras solo, entonces todo completamente nuevo y no ha salido bien, porque las cosas llevan tiempo a maturar, creo yo. Y el nivel de la competición seguía subiendo, o sea, si eso se hubiera pasado a lo mejor hace 10 años, pues sería más fácil, pero es que ya habían equipos de alto nivel, Benfica, Sporting, Braga por ejemplo, y nosotros, pues todo nuevo, no tuvimos tiempo, la estructura no fue lo que pensábamos y al final no pudimos competir y la confianza se ha ido y yo creo, como decías, que la calidad de las jugadoras era para más, pero la calidad, el fútbol no es solo el sumatorio de la calidad de las jugadoras, sino lo que pueden hacer juntos. Y, y claro, el sumatorio fue muchísimo mejor que lo que pudimos hacer juntas, pero sí, a lo mejor me ha hecho ver
que no hacía, que no quería un año más como este. Y si no tuviera una opción que iba a gustar mucho, que no podía decir que no, pues lo diría que no sin problemas. Y eso es lo que ha pasado. Bien, pues una vez que hemos hablado de la etapa de clubes, estás bastantes años en la selección. Tienes casi 50 partidos con la selección A. Y yo creo que vives bastante pues el proceso de, de lo que es la evolución de la selección portuguesa. ¿Vale? Yo siempre recuerdo eh, a la hora de valorarlo lo que es la Algarve Cup, ¿no? Una competición que, que Portugal pues organizaba en una época en la que en España, bueno, en Andalucía es festivo porque coincide el Día de Andalucía, entonces, bueno, he visto muchísimas ediciones del Algarve Cup, desde Portugal no poder competir contra selecciones tipo Países Bajos, Brasil, España, ¿vale? Van pasando los años y hay un partido, ¿no? Bueno, debes tener un mal recuerdo porque te lesionas en ese partido, pero yo creo que hay un punto de inflexión importante que es una victoria a Suecia, que en el contexto de lo que había sido años atrás era imposible imaginarse a Portugal ganando a Suecia. O sea, tú formas parte de ese crecimiento, de ese proceso que luego lleva a Portugal a jugar dos Eurocopas, un Mundial. ¿Cómo vives ese crecimiento, esa explosión o ese avance de la selección que va de estar a un nivel que no le da para competir con selecciones como las que he comentado a vencerlas? Pues la verdad es que yo creo que eso es un reflejo de lo que ha pasado en el campeonato. Mucho porque las jugadoras, bueno, teníamos algunas jugadoras que jugaban en la CL, que jugaban en Portugal, pero la competición al final, las jugadoras sí que eran buenas porque son las mismas, pero la competición no te permitía evolucionar demasiado, o sea, porque era fácil, o sea, para competir y todo, el ritmo, la intensidad, la calidad de los partidos no era demasiado alta. Entonces, pues claro, cuando llegas a nivel de selección y vas a jugar con las mejores de los otros países, el nivel era muy distinto. Y teníamos algunas jugadoras que jugaban fuera en Alemania, en Francia, en España, pero no en equipos demasiado competitivos. Y cuando llega Sporting y Braga, pues las jugadoras, casi todas las jugadoras que estaban fuera, han vuelto a Portugal, porque tenía una oportunidad de jugar en un equipo que veía que es un club muy grande, es un club de dimensión mundial, que tenía buena estructura, que tenía buen sueldo y quería juntar todas las jugadoras de calidad. Entonces, el campeonato, la verdad es que pasó a ser disputado por dos equipos, Sporting y Sporting Braga, pero las jugadoras que estaban fuera han vuelto a Portugal y estaban entrenando en un buen nivel. eh, y competían en los entrenos y en la liga un poco. Pero la verdad es que lo que pasa en la selección es que no hay mucho tiempo para trabajar. Cuando llegas a selección es 2, 3 días de entreno y partidos. Y cuando tienes cada jugadora en una realidad completamente distinta, pues es difícil. Pero cuando ya tenías casi el 11 titular de la selección, jugábamos casi todas en el mismo club. Entonces, las rutinas que tienes, el conocimiento de las jugadoras, es que hay jugadoras cuando juegas todos los días, entrenas todos los días, pues que puedes jugar de ojos cerrados, ¿sabes? Porque sabes lo que va a hacer, dónde va a estar y las rutinas del club que las llevamos a la selección. Y eso empezó a evolucionar un poco. Claro, también el entrenador que está en la CL ya lleva 14 años, creo, por ahí, o 11 años, mucho tiempo. Entonces, la idea ya está muy formada.
O sea, la gente llega y siempre es casi lo mismo. Entonces, los procesos los absorbes de una forma muy natural. Rápidamente llegas a esa selección y ya sabes lo que tienes que hacer porque tiene un perfil, el equipo tiene un perfil. Y eso, pues el tiempo, lo que hablábamos de Famalicão, donde no tuvimos tiempo a conocernos, a jugar, pues la CN es lo contrario. La gente ya se conoce, ya sabe los procesos y todo y el nivel va subiendo. Y luego, y, en 2016 creo, 15, 16, cuando todos los jugadores volvieron a Portugal para jugar o en Sporting o en Braga, casi todas las jugadoras, pues empezó eso de la gente se conocer muy bien y todo y tener más rutinas. Y luego las jugadoras empezaron a salir otra vez, pero a salir de una forma distinta, Claro. porque la visibilidad de un club es distinta de lo que teníamos antes. La selección empezó a tener un poco más de resultados y eso hizo con que las jugadoras que salieran ya no salieran más para competir en la segunda división de España, sino que tenemos jugadoras ahora mismo en el Atlético, en Sevilla, en Coruña, en la Real Sociedad. Y en el Barcelona, Eso, en Barcelona. Yo cuando salía en Inglaterra, pues ya no salía en la segunda, sino, bueno, tuvimos una jugadora que había estado en Chelsea, que es Anna vale, Bosch, pero la liga inglesa sufrió un cambio y empezó a llamarse Superliga y todo. Yo fui a jugar en el City. Tuvimos a Claudionette en Wolfsburg, que era uno de los mejores equipos, a Jessica en Lyon, o sea que era el mejor equipo del mundo. Entonces, y a las jugadoras que salieron en equipos de top claro, mundial. Y eso al final lleva el nivel más arriba. Y eso lo sentí mucho en la selección, pero ha sido un trabajo también de cantera. O sea, que yo he estado en la selección, tuve momentos muy felices y muy tristes. Pero sí que ahora, hace un par de días, Portugal ha vuelto a la sub-19 llegaran a una fase final de Eurocopa. Y eso había pasado hace 3 años. El primer equipo, yo estaba en ese equipo con un montón de jugadores que ahora mismo están en la CL, en la principal. Y hemos sido el primer equipo a llegar a Eurocopa y eso. O sea, pero ya después de ir una vez, que las cosas, pues luego en la fase final no han pasado muy bien, no pasamos los grupos ni nada, pero el año siguiente, pues sí que volvieron a Eurocopa y ahora el Mundial, ¿no? Entonces, es como se están firmando, no solo de llegar como una sorpresa, sino que firmándose ahí. Yo creo que es eso, que es un proceso de, de evolución continua. Entonces, claro, es que no hicimos un Algarve Cup muy bueno después de hacerlo un muy malo el año anterior, sino que ha sido que sentimos que cada vez más podíamos claro. competir. Empezamos por competir que no ganábamos, pero cuando llegué a la CL muchas veces perdíamos por mucho. Sí, sí, sí. Y luego empezamos a perder por poco, que no parece una cosa buena y no es, que perder por poco es perder, al final es 0 puntos, pero estás más cerca de competir y empezamos por ahí, por hacer una serie que no sufría demasiado y después por ganar la confianza de intentar, pues no perder por poco, sino por competir, por marcar goles, por hacer goles, y eso ha sido un proceso lento, pero la gente que lo que ves es que no iban a competiciones ahora todos los años, pero eso no ha sido de repente, sino que ha Bueno, sido mucho tiempo, muchas jugadoras de cantera que han llegado y han mantenido ese nivel creciendo cada vez más. Entonces yo lo veo con mucha naturalidad, pero sí que ha sido un proceso bonito y que queda, todavía queda, porque, por ejemplo, el otro día con España, la dupla jornada, porque no ha sido solo un partido, sino dos, es que te acuerdas un poco lo que pasaba hacía muchos años. Y eso yo no creo que sea justo para el nivel de las jugadoras que hay en Portugal, pero sí que la CN va a tener que cambiar en poco tiempo, va a hacer un cambio, porque hay muchas jugadoras que ya están mayores y que van a salir, claro. pero las jugadoras jóvenes que están llegando también aportan mucha calidad. Por ejemplo, Andrés Jacinta es una jugadora que me gusta mucho ver, que está en España y es una de las
yo creo que una cosa que están haciendo bien es que las jugadoras jóvenes están aportando y hay que hacer la transición lentamente, pero para cuando pierdas tres, cuatro jugadoras, pues las que vienen ya tengan experiencia y que no lo sientas demasiado, porque eso al final suele pasar en las selecciones, es que tienes un número más limitado de jugadoras. Y cuando salen cuatro, por ejemplo, en los Estados Unidos, el mejor equipo del mundo por mucho tiempo, pues ha sido un mundial fatal, pero ha sido también un cambio muy grande. Y ahora ya están jugando mucho otra vez, pero pierdes cuatro o cinco jugadoras y cuesta mucho. Y la verdad es que la selección ha hecho un trabajo de continuidad importante en eso, que van a saliendo una, dos, tres y se van manteniendo con la calidad que las jóvenes están aportando, pero sí que van a sufrir un cambio en poco tiempo, creo, porque hay jugadoras que siempre juegan y que lamentablemente van a parar un día y no creo que tarde mucho porque ya están un poco mayores. Pero sí, que eso en la CL yo creo que se ha sentido mucho y eso también contribuye para la evolución de la liga porque trae más visibilidad y trae más jugadoras que están mirando a Portugal como una oportunidad. Porque la verdad es que yo cuando, por ejemplo, llegué a Inglaterra, pues casi todas mis compañeras eran internacionales por sus selecciones, pero un poco como iban a jugar en la selección, pero sí, tú vas a la selección, pero es Portugal, ¿sabes? Que como si fuera de segunda clase y Claro. ahora ya no es lo mismo. Entonces, ser internacional portuguesa no es una cosa para cualquier una, sino para jugadores de nivel. Y eso creo que es una afirmación. Y luego afirma también tu liga y es como un rollo que va creciendo, creciendo, creciendo. Sí, sí, es cierto que, bueno, hablando, ¿no? de tus inicios, ¿no? Cuando todavía el fútbol no estaba profesionalizado en Portugal, el ciclo de todas las que en ese momento destacabais, ¿no? Como Jessica, tu caso, o el de Patricia Moraes, eh, Tatiana, que erais jugadoras que competíais en esos años en Portugal, ¿no? Pues ya de manera natural, pues ese ciclo se va cerrando. Y otra cosa quería comentar, ¿no? Has hablado de Andrea Jacinto. Yo siempre fue una jugadora que me recordaba a ti en el postpartido. O sea, realmente he tenido la oportunidad varias veces de conversar con ella después de un partido aquí en Sevilla y el análisis de lo que ha ocurrido, ¿vale? Siempre me parecía muy interesante, tanto el tuyo como el de Andrea, y la exigencia, o sea, la exigencia con el trabajo del equipo y el trabajo propio, ¿vale? Que yo creo que eso también ha sido algo que te ha definido, o sea, desde la tranquilidad, ¿vale? Pero mm, haciendo una autocrítica muy, muy fuerte siempre, y eso también me llamó mucho la atención en tu caso. Has comentado también sobre la llegada al City y el Betis, son los dos equipos a los que representas fuera de Portugal. Eso también recuerdo que era parte de un proceso en el que siempre me hablabas, ¿no? Pues cuando termine la carrera, podré jugar en un equipo que no sea de mi ciudad, ¿no? Cuando esté ya más asentada, pues iré a jugar fuera, ¿no? Siempre fue la idea, ¿verdad? Jugar fuera de Portugal. Sí, pues es que yo creo que cuando hablamos la primera vez Portugal no tenía siquiera equipos profesionales y yo pensaba que para ser profesional tenía que salir. Y luego comprendí que eso no era la verdad, pero yo quería llegar a una liga más competitiva. Y la verdad que han sido dos experiencias muy distintas, porque yo llegué a Inglaterra y yo creo que la mejor fase de mi carrera, que todo me salía muy bien, salí del Braga, pero tenía la oportunidad de quedarme, pero claro, cuando me llamaran del sitio digo que no puedo decir que no, ¿sabes? La ciudad no me gustaba para nada. Y porque, bueno, yo soy portuguesa, tú eres español de andaluz y sabes que el sol, que el tiempo, el calor, todo eso me gusta. Y Manchester es todo lo contrario. Entonces he pasado muy mal en eso, pero claro, es un equipo que digo que yo no puedo decir que no. Y
Y ha sido una oportunidad muy buena, pero ha sido muy difícil también porque yo no había salido nunca de Portugal y eso a lo mejor no me asustaba demasiado porque ya cuando fui a Braga salí de casa y me ha gustado mucho la experiencia, lo pasé muy bien. Y hablaba inglés, entonces no estaba con miedo en eso de no acostumbrarme o algo así, pero es distinto. Como te dije, yo era internacional, pero internacional portuguesa, como de una selección de segunda niña. Entonces yo creo que me miraban así y yo sentí que tenía que probar demasiado. Y ha sido el primer equipo que llegué y que no iba a ser titular de caras. Y yo no supe manejar eso. Y yo creo que llegué y que estaba luchando por mi posición y tal, y la jugadora que estaba disputando conmigo tenía buen nivel también, pero yo creo que la confianza se me ha salido un poco y pensaba, no, porque ella es inglesa, entonces tiene la prioridad y... Y no he jugado 2, 3 partidos y eso me ha quitado un poco de confianza. Luego dice, no, a trabajar, a luchar. Y, y yo sentía que estaba muy bien, pero no tenía la oportunidad nunca. Y cuando la tuve, estaba demasiado concentrada en no cometer errores y no en disfrutar del partido. Y eso ha sido difícil para mí porque, claro, si está preocupado en lo que no hacer y no en lo que hacer, pues no te sale. A lo mejor te sale lo que no deberías porque es lo que tienes en la cabeza. Y eso me ha costado un poco en Inglaterra por eso. Y luego se ha metido el COVID, entonces no ha sido una temporada muy buena, pero la experiencia de salir a un club de la dimensión del City y la oportunidad de estar en una liga súper competitiva. A mí me gusta mucho el fútbol inglés porque físicamente es muy intenso porque todos los equipos compiten. El equipo que está en descenso a los 90 minutos está corriendo contra el equipo que está ahí para ganar, ¿sabes? Porque la mentalidad de competir, eso lo tiene muy fuerte. No hay un campeón cuando empieza la temporada, que eso suele pasar mucho en Portugal, en España un poco, que dice, bueno, gana el Barça, entonces los demás partidos competimos, pero con ellos no merece la pena. Pues en Inglaterra no. Todos los partidos, todos los equipos compiten. Y eso me gustaba mucho. Pero lo he pasado, ha sido un rato difícil y luego vuelvo a Portugal. Y el Betis, bueno, yo he ido en una fase un poco distinta. Las cosas no me iban pasando muy bien en Portugal. Y luego yo tuve que parar por una lesión en la rodilla y aproveché para hacer una cirugía que tenía que hacer a los ojos. Entonces tuve que parar completamente 2 meses y llego a España. El Betis me ha gustado, Sevilla me encanta. Bueno, y te he comentado, yo si no viviera en Lisboa, pues vivía en Sevilla. En ese aspecto me ha gustado muchísimo más España. No hablaba español, pero se parecía mucho con portugués, entonces no tenía miedo a eso también. Pero el Betis no estaba compitiendo por ganar, sino por no bajar. Y ha sido una realidad que no hubiera experimentado nunca en mi vida también. Y claro, tenía 2 meses de paradón, y entonces estaba sin ritmo ni nada y pensaba que iba a llegar y hacer y entrar de caras en el equipo y tampoco ha pasado. La segunda temporada un poco mejor, pero las cosas tampoco han ido muy bien. Es difícil estar en un equipo que está luchando para no bajar porque la tensión, el estrés y eso no es fácil de manejar, no solo para mí, sino para todas las jugadoras. Es que, y tuvimos también algunos cambios de entrenadores y todo, y eso no es sencillo de manejar, pero sí que ha sido una experiencia muy buena. Me ha gustado mucho disfrutar de España, porque es que tú llegas a un equipo y el Betis estaba luchando para no bajar, y el nivel técnico de las jugadoras es algo muy impresionante. O sea, que si en Inglaterra me impresionaba la capacidad física de disputar todo el partido, pues en España es la calidad técnica de los jugadores, el tener balón. Yo creo que el Barcelona, bueno, Guardiola, Cruyff han implementado una idea en España de tener balón, de salir jugando siempre, casi siempre, claro.
Y casi todos los partidos tienen eso, de querer balón, tener balón, de no tener miedo a pedir el balón, aunque tengas presión y eso me ha encantado en España. La idea de no tener miedo y la calidad técnica de las jugadoras. Pero sí que tampoco ha sido una experiencia muy sencilla por eso, porque yo pensaba que venía de Benfica, que es un equipo que está ganando todo en Portugal, y que llegaba de cara para jugar y claro, el nivel que yo tenía por esta parada y todo no ha llegado, después la confianza empezó a, a faltarme también, entonces no ha sido la experiencia tan buena como yo lo quería. Pero la verdad es que, por ejemplo, tuve un entrenador que me ha hecho cambiar la afición que tenía del fútbol. Uno, bueno, dos, uno para lo malo y uno para lo bueno. Pero ha sido una experiencia y eso no, igual lo que te dicen, no ha sido, bueno, en lo que toca a mi carrera no ha sido lo mejor que ha pasado, pero ha sido una experiencia brutal de conocer a otro país, a otra cultura que me ha encantado. Y otra realidad que yo no conocía de los clubes que están ahí luchando para no bajar, de la presión que es eso, de intentar competir con equipos que tiene, bueno, eso lo tenía en Fútbol Benfica, pero solo un año, y era amador. Y aquí ya era un club profesional, pero intentando luchar contra gigantes, ¿sabes? Y eso es una experiencia también muy interesante y me ha costado mucho, pero me ha costado también un poco, sí. Y la diferencia que hay de liga de Portugal para España o para Inglaterra es eso. Y es que yo creo que, por ejemplo, Benfica, que siempre gana aquí en Portugal en los últimos años, yo creo que a lo mejor en España está luchando para estar en el top 4 3 4 pero claro, los equipos que están en medio de la tabla en Portugal no podrían estar en España y a lo mejor el Betis, por ejemplo, que todas las temporadas están luchando para quedarse, pues en Portugal estarían luchando por mitad de la tabla. O sea que la verdad es que el nivel en general es más alto que en Portugal, aunque tenemos equipos en Portugal que podían competir en España, ¿sabes? Pero eso también me ha gustado mucho en España, es que los equipos pues compiten y tienen mucha calidad. Hay equipos que tienen a lo mejor 3 4 jugadoras de mucha calidad y no las 11 pero, o las 20 y pocas. Pero sí que el nivel en España me ha encantado y Sevilla es que me gusta mucho, mucho Sevilla. Entonces, esta experiencia ha sido muy buena por eso. Bueno, yo qué te voy a decir de mi ciudad, ¿no? Sí, pero bueno, coincido y bueno, aunque a mí también me encanta Lisboa, ¿eh? No sabría decirte. Y yo creo que si no viviera en Sevilla, viviría en Lisboa. O sea, Pues sí, yo lo he puesto, entonces, bien, nos entendemos. sí. Eh, dos preguntas más y ya con esto acabamos. La primera, cuando llevo mucho tiempo al final formando parte de un ambiente, bien sea en fútbol masculino, fútbol femenino, al final es un mundo muy competitivo y muchos profesionales al final terminan transmitiendo eso de un mundo muy competitivo, un mundo muy cambiante. He visto de gente que firma un contrato por 3 4 años y salen del equipo semanas después, gente que firma contratos y luego les hacen ver que ese contrato no valía porque cambia la directiva, cambia el entrenador, cambia. Entonces, el cambiar de ciudad, cambiar de país, pues algo que siempre está pendiente y los proyectos de vida de las personas que rodean a los futbolistas, pues a veces se resienten, a veces no, a veces. Y dentro de todas las abdicaciones que hay que hacer para dedicarse al fútbol profesional, siempre eh, me gusta interesarme, que me gusta ver en qué punto están, cómo afecta. Creo que es la del amor. Creo que es una de las cosas que más difícil compaginar para un futbolista profesional. Tú hablas de tu proyecto de vida, sobre tener hijos, sobre que esto también era importante. Y
es una parte en la vida de una persona, sobre todo cuando está sometida a tanta presión, a tanta visibilidad, a tomar decisiones tan importantes en las que esto es una parte fundamental, o al menos yo lo veo, ¿no? Como fundamental. Cuando tengo que tomar una decisión, pues luego al final la ponderas, ¿no? ¿Coincides conmigo que es algo que se resiente mucho en la vida de un profesional, de un futbolista profesional? Bueno, sí, yo creo que en los hombres es un poco más fácil porque la verdad que ganan mucho dinero y muchas veces lo que pasa es que llevan toda su familia y su pareja para donde van. Pero claro, y yo creo que hay dos cosas, que el primero es que no puede ser, que hay que ser altruista en pensar que tú tienes un proyecto y la persona que está contigo también tiene y tiene derecho de hacerlo. Entonces, tienes que intentar que las dos personas salgan, estén eh, felices con lo que están haciendo y no que uno tenga que abdicar por el otro, porque eso al final yo creo que llega, la factura llega más tarde o más temprano o más tarde, pero va a llegar. Entonces yo creo que eso es difícil en el femenino un poco más porque lo que suele pasar es que sales sola para ir a jugar y eso hay que, bueno, no puedes llevar a nadie, ni a tu familia, ni a tu pareja, ni nada. Bueno, empieza a cambiar un poco, pero la mayoría de las jugadoras eso es lo que suele pasar. Pero yo creo que es una cuestión de edad también, que cuando eres más joven, y yo siempre pensé en esto, que yo no iba nunca a abdicar de hacer lo que quería por nadie, porque porque cuando llegara el tiempo porque después eso me iba a pesar mucho y iba a poner en otra persona la responsabilidad de no haber hecho lo que quería. Y eso no es justo porque al final la decisión es mía. Entonces yo siempre jugué y iba donde yo pensaba que tenía que ir para ser feliz jugando. Creo que es más sencillo para la gente que se queda más tiempo en un equipo. Por ejemplo, yo siempre estuve poco tiempo en cada equipo. Yo estuve un año en Sporting, un año en Braga, un año en Inglaterra, 2 años año y medio en Portugal, año y medio en España. O sea, siempre cambiando. Y eso sí lo hace un poco más difícil porque es difícil de compaginar dos personas que estén siempre en la misma ciudad, por ejemplo. Pero la verdad es que yo, por ejemplo, la decisión de parar de jugar también ha sido por eso, porque yo creo que llegué a una edad que las prioridades en mi vida son distintas. Es difícil, pero no es imposible. Hay que encontrar a alguien que respete tus decisiones y que tenga la voluntad de hacerlo funcionar. Yo creo que la voluntad de hacer las cosas funcionar es lo más importante. El respeto por lo que lo otro hace y querer lo bien del otro, o sea, que sea feliz y que haga lo que le hace feliz donde lo pueda hacer. Pero también, claro, yo creo que pesa un poco por ejemplo, yo tuve una oportunidad de irme a Nueva Zelanda y digo, bueno, a lo mejor es una oportunidad de conocer el otro lado del mundo y todo, pero es demasiado tiempo. Entonces, ya tengo una edad que eso no es la prioridad. Para mí, fútbol ya no es la prioridad. Pero si tuviera 20 años, a lo mejor yo iba a ir, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso, la edad, el hablar mucho, el respetar el otro y sus decisiones, porque al final... eh, tú cuando le gusta a alguien, tú quieres que la persona sea feliz y que sea realizado con lo que hace. Y yo creo que no puedes ser feliz si piensas que no hiciste todo lo que tenías que hacer. Y la decisión tiene que ser por ti y no porque el otro te pide o por el otro. Entonces yo creo que si tienes ese respeto y esa comunicación también, pues lo puedes hacer, pero sí que es difícil. Pero también tiene eso, que el fútbol no es para siempre. O sea, es una carrera corta. Aunque la mía sea un poco más corta que lo de la mayoría de la gente, la mayor parte, pero aunque juegues hasta un poco más mayor,
tienes como 40 como mucho, te queda mucho de vida. Entonces es una carrera corta y por eso siempre puedes pensar que no estás, sí puedes tener que esperar un año o 2 años más, pues, pero que vaya a llegar a una altura en que todo va a pasar bien. Entonces, por eso yo creo que se hace un poco más fácil, o sea, pensarlo que no es para siempre, no es como trabajar en una oficina en Dubái, por ejemplo, que puede trabajar un año o 40, ¿sabes? Entonces, eso ya es demasiado tiempo, pero si piensas en un proyecto de 3 4 5 años, es un poco más sencillo. Pero sí que es algo que tienes que pesar, creo. Al final, yo jugaba el fútbol no por el dinero, sino por la pasión por eso. Y, y el amor es un poco eso, la pasión por la persona, la pasión por lo que haces. Y entonces, intentar un equilibrio de hacer todo lo que me gusta, de estar con las personas que me gustan y eso. Bien. Y ya para terminar, eh, desde Fofo hasta ahora la selección, el City, el Betis, eh, las experiencias también con Benfica, con Sporting, con Braga. Tú miras para atrás y te lo puedes creer que todo eso pasó, o qué sentimiento tienes cuando miras hacia atrás. Bueno, yo la verdad es que es un mix. Muchas veces lo miro y pienso que ha sido muy bueno todo. Y muchas veces porque no he terminado como yo quería, pienso que no ha sido, bueno, que no es nada, ¿sabes? Y al final es eso, yo creo que no, los títulos y todo no es nada, no importa mucho, no importa demasiado, lo que importa es si disfrutaste o no, porque eso es lo que queda, ¿sabes? Porque si vas a comparar, por ejemplo, yo pienso, ha sido muy bueno, mi carrera ha corrido muy bien, pero si lo comparo con una compañera que sigue jugando y sigue compitiendo y ganando, pues se queda corta mi carrera, ¿sabes? Pero a lo mejor lo comparo con otra que ha hecho una carrera sin títulos, por ejemplo, o sin salir de Portugal, o sin salir de su zona de conforto y no ha ganado, ¿sabes? Y ahí se me parece muy grande. Entonces yo creo que, que es una experiencia muy individual y que no es fácil mirarlo siempre igual. Hay veces que lo miro comparando con alguien y me quedo un poco triste por lo que ha sido. Hay otras que lo miro y digo, no, es que no ha sido mala. Entonces, no es algo que siempre está igual para mí, de verdad. Pero yo creo que si lo miro emocionalmente porque no ha terminado como yo quería, con el nivel que yo pensaba que aún tenía capacidad de tener, pues con ese emocional no la miro muy bien, pero sí pienso en las cosas de una forma muy racional, en lo que hice, lo que he jugado, los equipos en que he estado, la selección y todo pues tampoco está mal. Yo creo que ha sido una carrera bonita. Y también creo que hay algo importante, yo comenté, yo no tengo demasiadas amigas en el fútbol, pero hay 4 o 5 personas que el fútbol me ha regalado que hacen merecer la pena lo que ha sido el fútbol a lo largo de los años, o sea, lo bueno y lo malo. Hay gente que el fútbol me ha dado y hay la cáscara que construyes con eso, la fuerza del trabajo, de la dedicación, de la frustración, porque el fútbol tiene eso, todos los fines es felicidad, alegría o frustración y siempre hay que trabajar el día siguiente y a borrar lo que ha pasado y seguir. Y todo eso te construye también el carácter y la forma de estar. Y eso el fútbol me ha regalado. Entonces, por eso no puedo estar triste con mi carrera, ¿no? Hay cosas, creo que más importantes, allá de las conquistas, de títulos y todo, que el fútbol me ha dado. Entonces, si lo miro así, racionalmente, parte por parte, pues feliz con lo que he vivido. Muy bien, bueno, pues ya,
ya toca despedirse. Tengo la sensación de que podría seguir haciendo preguntas y escuchándote. Yo creo que han quedado para alguna otra entrevista ya más adelante algunas Cuando cosas quieras. y nada. Yo decirte que, bueno, también cuando empecé a seguir el fútbol de Portugal, tú ya estabas en el fútbol de Portugal, ahora que te hayas retirado, pues me hace sentir un poco viejo, la verdad, da una percepción del paso del tiempo, pero la verdad es que siempre estuviste, o sea, me acerqué al fútbol de Portugal y estaba jugando en Fofo, estabas en la selección, fuiste de las jugadoras que salió fuera, fuiste de las jugadoras que vino a jugar a España, además viniste a jugar a mi ciudad cuando había muy pocas jugadoras portuguesas jugando en España, o sea, siempre estabas allá donde mirabas al fútbol de Portugal. Y, y al final, pues eso, pues el poder contar historias, poder contar historias de gente como tú, pues al final es lo que también me mantuvo conectado al, al fútbol desde otro punto de vista, pero al final fue lo que hizo, porque al final son también muchos años y es lo que quiero hacer. Así que muchas gracias por haberme dedicado siempre tiempo A y, ti, y nada, y estoy muy, muy contento de verte en las retransmisiones, de ver los análisis que haces. La verdad que siento también que has encontrado tu lugar, tu sitio y me hace muy feliz. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. a ti por invitarme y por todo el apoyo que me has dado en Sevilla en especial, pero ya nos conocemos hace mucho tiempo. Y sí que es verdad que desde que yo me acuerdo de jugar también estabas ahí. O sea, que tú te acuerdas siempre de verme y yo a ti. Entonces, eso es bonito en el fútbol, son las personas y eso me gusta mucho. Y gracias por invitarme. Voy a trabajar un poco más porque español ya no lo practico mucho, entonces siempre es bueno hablar muchas veces para lo hacer mejor. Y nada, muchas gracias por invitarme. Cuando quieras a la otra entrevista ya me llamas, ¿vale? Muy bien.